Pues buenas tardes y bienvenidos a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al doctor Marcos Paulino Huertas el haber accedido a tener y a conocer y a mostrarnos todo su conocimiento sobre las enfermedades reumáticas, y agradecer también a todos los asistentes en estos momentos que están conectados a este webinar tan importante para el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos como para la Organización Farmacéutica Colegial, en el entorno de una patología que realmente vemos muy a menudo tanto en el ámbito de la farmacia comunitaria como en el ámbito de la farmacia hospitalaria. El título de este webinar son las enfermedades reumáticas, la derivación del paciente reumático desde la farmacia comunitaria. Desde el Consejo nosotros apostamos en esa colaboración que hacemos con otras profesiones sanitarias y esa formación multidisciplinar por la que apostamos de forma muy patente en todos nuestros webinars. En este momento y para este webinar tenemos una persona realmente con un conocimiento muy amplio y muy profundo sobre la enfermedad reumática. El doctor Marcos Paulino Huertas es reumatólogo del Hospital de Ciudad Real y miembro de la Comisión de Comunicación de la Sociedad Española de Reumatología, y nos va a ilustrar y nos va a hablar de esta patología y de ese modelo colaborativo que tenemos que impulsar desde todos los ámbitos y desde todos los niveles asistenciales dentro del sistema sanitario español. Y como no quiero quitarle tiempo al doctor Paulino, cuando quieras puedes comenzar tu ponencia. Vamos a ir grabando y nos podéis ir aportando esas preguntas a través del chat que después realizaremos al doctor Paulino para que nos pueda clarificar cualquier punto que se quede o que tengáis vosotros interés en conocer con un poquito más de profundidad. Así que cuando quiera, doctor Paulino, y muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de estar con todos vosotros. Voy a compartir pantalla, no sé si ya lo veis. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al Consejo General de Colegios Farmacéuticos la gentileza que ha tenido al invitarme. La verdad es que cuando surgió esta iniciativa de colaborar con las farmacias y por parte de la Sociedad Española de Reumatología, pues no lo pensamos dos veces. Pensamos que es fundamental el papel de los farmacéuticos y de las farmacias comunitarias como vía de entrada para una inmensa mayoría de la población a la sanidad. Es una realidad que la gente muchas veces confía en sus farmacéuticos, en sus farmacias de barrio para comentar pues, aquellos problemas de salud, aquellos achaques que les afectan, y que muchas veces el farmacéutico se basta y se sobra para aconsejar y resolver el problema sin necesidad de atestar la necesidad de aumentar las listas de espera de la medicina, ¿no? Por tanto, esas 22.000 o más de 22.000 oficinas de farmacia se convierten para nosotros en un aliado imprescindible para lo que es la clase médica y en este caso la Sociedad Española de Reumatología, para intentar brindar la mejor atención posible, en definitiva, mejorar la calidad de vida y la atención de nuestros pacientes. Bien, el objetivo de esta campaña, y veis lo que es los pósters, las imágenes de la campaña Escucha a tu cuerpo, que podéis acceder a él, son muy gráficos, son muy visuales, son cuerpos que están tatuados, y la idea era un poco que ojalá que nuestro cuerpo, cuando tiene un problema reumático en este caso, pudiera ver reflejada en forma de tatuaje, en forma de señal, lo que le está pasando exactamente, cuál es el diagnóstico del problema o del síntoma fundamental. Pero desgraciadamente pues esto no ocurre. Y para intentar sobrellevar esto, pues lanzamos esta campaña Escucha tu cuerpo en aquel ya lejano último congreso que tuvimos los reumatólogos presencialmente en Valencia antes de que la pandemia, que todo lo puede y todo lo abarca, pues acabara con toda la presencialidad, y estaba la gente pues muy contenta de tatuarse con tatús no permanentes, pues diferentes logos de la campaña en cuestión. Así, gracias a la colaboración fundamental del Consejo General de Colegios Farmacéuticos con la financiación de la Fundación Biotis para la Salud y el apoyo para nosotros
muy importante de diferentes asociaciones de enfermos, que a fin de cuentas son por las que trabajamos, pues hemos lanzado por fin, después de mucha demora, por todo lo que nos ha venido encima, esta campaña de diagnóstico precoz de enfermedades reumáticas desde las oficinas. Vamos a hablar sobre qué son las enfermedades reumáticas y para ello pues tenemos una serie de puntos a desarrollar. La primera pregunta es si existe eso tan manido del reuma, ¿no? ¿Qué le pasa? Yo es que tengo reuma, no sabemos qué es el reuma. ¿Qué es el reuma realmente? Lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Qué lo origina? ¿Qué lo está produciendo? ¿Con qué frecuencia aparecen las enfermedades reumáticas? ¿Son enfermedades poco frecuentes o por el contrario son enfermedades muy prevalentes? ¿Qué consecuencias van a tener los reumatismos sobre nuestro cuerpo, sobre la sociedad en general? ¿Qué supone a la hora de tener bajas laborales o incapacidades permanentes? ¿Sabemos lo que hacemos los reumatólogos? ¿Sabríais diferenciar qué es lo que hace un reumatólogo de lo que hace un traumatólogo o un rehabilitador o cualquier otro profesional del aparato locomotor? Pues también es interesante dejarlo claro, ¿no? Y por supuesto, y esto lo sabéis bien vosotros, ¿qué medicamentos usamos en este tipo de enfermedades? ¿Cuáles son los más demandados o los más usados y cuáles son sus pros y sus contras? Bueno, empezando por el principio, ¿no? Como se suele decir, nos preguntamos si existe el reuma, ¿no? El término reuma, que ahí tenéis el acrónimo, lo que es la palabra en griego, que es su lenguaje o su idioma original, surge de la famosa teoría de los 4 humores de la época hipocrática y que se mantuvo en boga hasta bien entrado en el siglo XVII, por el cual nuestro organismo estaba formado por 4 fluidos que debían estar equilibrados, entre ellos la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Cuando alguien tenía más cantidad de uno que de otro, pues podía tener un carácter sanguíneo, flemático, melancólico o colérico. Y el reuma, para los antiguos, era sinónimo de gota, ¿no? Porque la gota es una de las múltiples enfermedades reumáticas, pues para ellos todo reuma era gota, toda enfermedad reumática era una gota. Y entonces se producía un desequilibrio en algunos de estos fluidos que goteaba gota a gota en la articulación. De ahí viene el nombre de la gota, ¿no? Que entonces, como digo, era sinónimo de reumatismo. Las enfermedades reumáticas las podemos diferenciar en musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. Las musculoesqueléticas son las que afectan a nuestros huesos, a los músculos, a las articulaciones, ligamentos, tendones, etcétera, lo que es nuestro aparato locomotor. Y provocan dolor, inflamación, limitación en los movimientos, es decir, rigidez en la movilidad, finalmente deforma la articulación y termina por hacer que el paciente pierda autonomía. Mientras que las enfermedades autoinmunes sistémicas serían mucho más complejas porque por su propio mecanismo, donde el sistema inmunológico está alterado, se puede dañar, aparte del aparato locomotor, cualquier órgano o tejido de nuestro cuerpo con la gravedad que ello supone. Existen muchas clasificaciones de enfermedades reumáticas. Esta es la clásica del Colegio Americano de Reumatología del año 83, donde se establecían fundamentalmente 10 grandes grupos de enfermedades. Las enfermedades difusas del tejido conectivo, las espondilitis, la artrosis, que es la más frecuente de las enfermedades reumáticas, los reumatismos asociados a agentes infecciosos, aquellos que se asocian a enfermedades metabólico-endocrinas, los de origen tumoral, los producidos por trastornos neurovasculares, las alteraciones propiamente de hueso y cartílago, las enfermedades extraarticulares y luego una miscelánea donde entraban el resto de patologías reumáticas. Sin embargo, a medida que se iban identificando más y más enfermedades reumáticas, las clasificaciones han ido aumentando. Por supuesto, esto no para que lo leáis, pero para que os hagáis una idea de la cantidad de enfermedades reumáticas que existen, no es apropiado, por tanto, hablar de reuma, sino de enfermedades reumáticas. Y ya, a día de hoy, se calcula que existen cerca de 250 enfermedades reumáticas distintas. Las hay degenerativas, las hay metabólicas, con un componente genético hereditario, por depósito de cristales, como digo, autoinmunes, como he dicho antes, autoinflamatorias, que no es exactamente lo mismo, de origen infeccioso, tumoral, de partes blandas, y todas ellas por causas diversas, con criterios diagnósticos distintos y con terapias específicas para cada una de ellas, o al menos para grupos. Y sobre todo, fundamental, lo común en todas estas enfermedades es que el diagnóstico precoz sigue siendo la clave para que el paciente pueda tener
un buen pronóstico. Cuanto antes diagnostiquemos al paciente, cuanto antes instauremos el tratamiento adecuado, menores van a ser las secuelas y mejor la calidad de vida del enfermo a largo plazo. Bueno, también tradicionalmente el mal llamado reuma se ha asociado a la edad, ¿no? Que sea algo propio de personas mayores o ancianas, pero también con mucha frecuencia puede aparecer en gente joven e incluso puede aparecer en niños, como luego veremos. ¿Cuál es la magnitud del problema que suponen las enfermedades reumáticas? ¿Cómo impacta en las sociedades occidentales, en las sociedades desarrolladas? Bueno, pues es importante por el hecho de que, según datos del estudio EPISER de la Sociedad Española de Reumatología, que se presentó en el Ministerio de Sanidad en enero de 2019, 11 millones de españoles, es decir, 1 de cada 4 adultos, padecen una enfermedad reumática. La mayor parte de ellas sintomáticas, en otros casos asintomáticas, pero es un porcentaje enorme de la población. ¿Qué consecuencias tiene? Pues, para que os hagáis una idea, es la primera causa, la enfermedad reumática, de jubilación por enfermedad. Más que las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurológicas. Las enfermedades reumáticas son la principal causa de invalidez y la cuarta causa de baja temporal. Y además son enormemente caras su tratamiento, tanto por costes directos e indirectos, de tal manera que se calcula que en la Unión Europea el coste anual de las enfermedades reumáticas es de 200.000 millones de euros. Vosotros pensad que el fondo aprobado de rescate de COVID para España de la Unión Europea era de 140 millones. Bueno, pues estos son los 200.000 millones anuales que nos cuesta a todos los europeos las enfermedades reumáticas. Una auténtica barbaridad. ¿Por qué? ¿Son enfermedades frecuentes? Pues lógicamente son muy frecuentes, ¿no? Para producir esas consecuencias. El objetivo principal del estudio EPISER, que es el estudio que hemos publicado más recientemente desde la Sociedad Española de Reumatología, era estimar la prevalencia en la población adulta de las principales enfermedades reumáticas, con qué frecuencia aparecían y cuáles eran las enfermedades más prevalentes. Y luego también estamos desarrollando como objetivos secundarios estimar la frecuencia con que la población adulta en nuestro país consulta en un año a algún médico por problemas reumáticos. También otro objetivo que nos marcamos fue estimar la frecuencia de consumo de fármacos por problemas reumáticos o osteoarticulares durante un año. Como bien sabéis vosotros, pues es un consumo altísimo. Y, por último, evaluar qué variables sociales y demográficas, antropométricas, de hábitos de vida, se asocian a la presencia de estas enfermedades. Los datos del estudio de PISER nos dicen que hay enfermedades importantes, por ejemplo, la artritis reumatoide, que afecta a unos 300.000 personas en nuestro país. La artritis psoriásica, que es la artritis que se asocia o aparece en personas con psoriasis cutánea, 200.000 en España. La espondilitis anquilosante, cerca de 100.000 personas. El famoso lupus eritematoso sistémico, cerca de 80.000 enfermos. El síndrome seco o síndrome de Sjögren, por encima de los 140.000. Estos son solamente algunos datos. Pero para que os hagáis una idea, hay auténticas enfermedades que podríamos decir que son mayoritarias, ¿no? La gota afecta a cerca de 900.000 personas en nuestro país. La fibromialgia, cerca de 1 millón. Las fracturas osteoporóticas clínicas, es decir, aquellas fracturas que producen dolor, deformidad, porque hay mucha gente que tiene afiñamientos, que tiene fisuras y que no tienen dolor. Y luego lo vemos en la radiografía. Bueno, pues esto cerca de 700.000 personas tienen fracturas dolorosas. Y no digamos ya la artrosis, ¿no? Pacientes con artrosis sintomática, es decir, que produce dolor, rigidez, crepitación, 7 millones de personas, sobre todo a nivel de la columna lumbar, de las rodillas, del cuello, de las manos y las caderas. Porque claro, si tú haces una radiografía a prácticamente cualquier persona por encima de 70, 75 años, pues todo el mundo va a tener signos artrósicos, aunque no sean dolorosos para algunos. Bueno, pues vamos a hablar un poco superficialmente de algunas de estas enfermedades reumáticas, para que os suene. Las espondiloartritis son enfermedades peculiares, vamos a decir que son especiales, y están presentes desde que el mundo es mundo. Esa que veis ahí es una momia de una sacerdotisa egipcia de la 21 dinastía, en torno al año 1000 a.C., que tiene un nombre impronunciable, Nesitar-Netzarua, se llamaba la señora, y al analizar los restos de la momia, con
tomografía axial computerizada, se observó que su esqueleto axial, es decir, su columna vertebral, su pelvis, había sido fusionada, como si fuera un solo hueso. Es decir, cada vértebra, en las articulaciones sacroiliacas, desde el cuello hasta el sacro, se habían quedado soldadas. Y eso es lo característico de las espondilitis, ¿no? Que producen esa rigidez y esa deformidad, esa soldadura, esa osificación de tejido humano. De tal manera que esta sería la secuencia habitual de cómo va soldando la enfermedad a un paciente espondilítico. Y veis que, bueno, pues hasta no hace tanto tiempo, los pacientes tenían una evolución malísima. Acababan totalmente anquilosados, rígidos y con unas limitaciones de autonomía tremendas. Afortunadamente, esto ya no lo vemos gracias a los nuevos tratamientos que disponemos desde hace unos 20 años, los biológicos, de los que luego hablaré. Siguiendo un poco el resumen, las espondiloartritis incluyen a diversas enfermedades. La espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, las asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, al Crohn o la colitis ulcerosa, o las artritis reactivas a infecciones. En total, globalmente, 500.000 de personas en España padecen espondiloartritis y una de sus características es que existe una predisposición genética asociada al gen que codifica el péptido HLA-B27. Digamos que, más o menos, el 6-7% de la población es HLA-B27 positiva y de ellos, 1 de cada 7 va a desarrollar una espondilitis. Hay que decir que la espondilitis, por ejemplo, se desarrolla en gente joven, es decir, suelen ser pacientes cuando empiezan con el dolor normalmente lumbar, glúteo, nocturno, suelen tener 18, 20, 25 años, o sea, gente muy joven, no son personas mayores. Por otro lado, el psoriasis, que bien conocéis, porque la gente viene demandando por cremas y por lociones para su psoriasis cutánea, sus picores, pues 1 de cada 10, 1 de cada 3 va a desarrollar una artritis psoriásica, es decir, va a desarrollar una enfermedad reumática osteoarticular. Y es muy importante lo que decíamos antes del diagnóstico precoz, porque este se va a demorar, en el caso de las espondilitis, entre 7 a 9 años, y en la artritis psoriásica 2 años y medio, que es este tiempo que no lo diagnosticamos, es tiempo en que la enfermedad progresa, en que la enfermedad anquilosa, en que la enfermedad deforma, y definitivamente la enfermedad va a dejar secuelas, y es lo más importante, evitarlas. Siguiendo con este recorrido por la historia, pues el faraón Susenes I, que era el faraón de la sacerdotisa, de la misma dinastía 21, por el año 1000, cuando estuvieron analizando sus restos por parte del doctor Douglas Derry, que era el responsable de anatomía de la Universidad del Cairo, observó que este faraón Susenes había vivido hasta una avanzada edad y tenía destrozada la boca, le faltaban todas las piezas dentarias, incluso tenía un orificio de un acceso en el paladar que se lo había perforado, y observó que en los últimos años el faraón había estado afectado por una severa poliartritis que probablemente lo había dejado inválido y sin capacidad de movimiento los últimos años de su vida. Posteriormente, en la época romana, tenemos autores como Cornelius Celsus, que era un médico de la época del emperador Augusto, y que escribió el tratado de Artibus, o sobre las artes, de la cual solamente se conserva el tratado dedicado a la medicina, y en ese tratado ya describía bien lo que era para él una enfermedad reumática, que era aquella que producía en la articulación rubor et tumor cum calore et dolore, es decir, que producía enrojecimiento, inflamación, calor y dolor en la articulación. Era, digamos, la primera descripción claramente de lo que era una enfermedad reumática, un reumatismo. Y no solamente este tipo de enfermedades afectaban al mundo occidental, ¿no? Por ejemplo, estos son restos de Sudamérica, del área del Perú, de un adolescente de unos 13, 14 años, que, bueno, al analizar sus restos, una persona de una posición social alta por el tipo de enterramiento que tenía, pues encontraron que sus huesos y sus articulaciones se encontraban afectadas como si fuese en realidad una persona muchísimo más mayor, ¿no? Y eso era porque este joven prehispánico de Sudamérica estaba afectado por lo que se conoce como la artritis idiopática juvenil. Esta enfermedad es la enfermedad reumática más frecuente en la edad pediátrica. 1 de cada 1000 niños va a desarrollarla y hay diferentes formas, igual que las espondiloartritis, las hay pues, de diferentes clases, que veis ahí, artritis, cuando son menos articulaciones, poliartritis, 4 más articulaciones, la psoriásica, la sistémica, bueno, de diferentes términos,
Y una de las características clásicas de las artritis idiopáticas juveniles es la afectación de los ojos. Entre el 20 al 30% de los niños con artritis juvenil desarrollan inflamación de la uvea, del ojo, de la uveitis, siendo una de las principales causas de ceguera en la infancia en los países desarrollados. Hay que decir que además esta enfermedad, desgraciadamente, cerca de la mitad van a continuar con ella en la vida adulta o van a arrastrar secuelas importantes, siendo muy necesarios la creación de reumatólogos pediátricos especializados en reumatismos infantiles y la presencia de consultas de transición cuando ya son adolescentes para ayudarles al paso a la enfermedad adulta, por así decirlo. Bueno, pues si seguimos un poco recorriendo la historia de la reumatología, no podemos dejar de hablar de la que era una poderosa reina o diosa, como queréis llamarlo, donde, este es un grabado alemán del siglo XV, donde auténticos dioses como Júpiter, Neptuno o Plutón se postraban a sus pies y a la derecha vemos cantidad de gente afectada por esta terrible enfermedad, que es la gota que tradicionalmente se asociaba a las clases más pudientes y se asociaba a hábitos dietéticos y excesos importantes, ¿no? Venían a martirizar a estos nobles, ¿no? Decían que eran la enfermedad de los reyes o de los emperadores. Y tanto es así que me permiten que os lea lo que decía el embajador de Venecia en la corte de Carlos V, se llamaba Federico Badoaro, y escribió lo siguiente sobre la dieta del emperador Carlos. Dice, por lo que se refiere a la comida, el emperador siempre ha cometido excesos. Hasta su marcha a España tenía la costumbre de tomar por la mañana, apenas se levantaba, una escudilla de jugo de capón con leche, azúcar y especies, después de la cual se volvía a dormir. A mediodía comía con gran variedad de platos y hacía la colación, la propia merienda, pocos instantes después de vísperas, y a la 1 de la madrugada era cuando cenaba, tomando en esas diversas comidas cosas propias para engendrar humores espesos y viscosos, otra vez la teoría de los fluidos, de los humores. Y ya cuando se retiró a Yuste, le enviaban toneles de cerveza alemana y flamenca, predilectas, ostras de Ostende, sardinas ahumadas, salmones, angulas, truchas, salchichas picantes, chorizos, carne de cordero y de buey, y no hicieron sino empeorar el estado de salud del emperador hasta el punto de tener dificultades para vestirse solo. O sea, hasta ese punto llegó. ¿Y cómo sería el caso? Que tuvo que abdicar y le escribió a su hijo, a Felipe II, que estaba resuelto de renunciar a todos sus estados y no quería que pensara que lo hacía para librarme de sus molestias, cuidados y trabajos, sino por veros en peligro de dar en graves inconvenientes que por mis ataques de gota os podría resultar. O sea, que realmente la gota derrotó al emperador más poderoso de la época, ¿no? a Carlos. Bueno, como he dicho antes, para los antiguos, cualquier enfermedad reumática, cualquier inflamación articular y deformidad se consideraba una gota. Y esta es un clérigo holandés del siglo XVI, Silandus Sistius, y este clérigo, al observar las características de su reumatismo, de ese nombre holandés, pues observamos que en realidad, por las contracturas en flexión de sus articulaciones y la afectación de las metacarpofalángicas y los nudillos, en realidad este señor no tenía gota, sino lo que tenía era una artritis reumatoide, ¿no? Más ejemplos de artritis reumatoide, por ejemplo, es este cuadro del Barroco del pintor Jacobs Jordan del siglo XVII, que se llama El pintor y su familia, donde si apreciamos a la señora que está en el centro, en sus manos, pues veremos que tiene la inflamación, la deformidad típica de esta enfermedad. Por otro lado, tenemos al padre de la medicina inglesa, Thomas Sydenham, que es un médico inglés del siglo XVII, que, bueno, pues él mismo tuvo gota y la describió de una manera perfecta, que es el padre de la medicina descriptiva. Decía que la medicina debía ser como la botánica, mucho más práctica que teórica. Y fue el autor del famoso Láudano de Sydenham, ¿no? Llevaba opio y vino de Málaga, entre otras cosas, ¿no? Uno de sus discípulos, que fue William Heberden, que escribió sobre muchos temas, pero uno de ellos son la descripción de los nódulos artrósicos de Heberden en las articulaciones distales de los dedos de las manos y de los pies, los nódulos de Heberden, que curiosamente ya están presentes en esculturas muy anteriores a este médico inglés, como son estos pies de una escultura de Veracruz, en México, en el año 400 después de Cristo, ¿no? O sea, la gente hacía las esculturas con las enfermedades de los representados, ¿no?
tenían nódulos de artrósitos, pues lo representaban o lo escupían. Y también ha influido mucho incluso en la evolución de artistas. Por ejemplo, este artista suizo, Paul Klee, es un pintor surrealista, de origen alemán, pero suizo. Cuando era joven no estaba afectado por la enfermedad, pues tenía un trazo mucho más alegre, unos colores mucho más vivos en esta pequeña regata de 1922, pero posteriormente desarrolla una tremenda enfermedad reumática, la esclerodermia, una enfermedad fibrosante, que endurece los tejidos, que produce solamente la fibrosis de los pulmones, de la piel, de las articulaciones, y en esta pintura del año 38 podemos ver cómo ha cambiado por completo la enfermedad reumática su estilo pictórico mucho más grosero, mucho más triste. Y actualmente también tenemos pacientes o personas que nos pueden ayudar a explicaros más enfermedades reumáticas. Quiero acordar de la figura encorvada de la Madre Teresa de Calcuta o de los achaques del rey emérito por las diferentes cirugías ortopédicas a las que ha sido sometida. Una famosa actriz de los años 80, Catherine Turner, que vio su carrera truncada por una enfermedad, o más recientemente pues, una chica Disney, que fue posteriormente actriz y cantante, Selena Gomez, que se ha visto afectada por un terrible lupus eritematoso sistémico que la ha llevado incluso a un trasplante de riñón. Bueno, hemos dicho que las enfermedades reumáticas se pueden diferenciar entre aquellas que dañan a huesos y articulaciones, o exclusivamente a huesos y articulaciones, que son las enfermedades musculoesqueléticas, y fundamentalmente lo que hacen es afectar en la función de los diferentes tipos de articulaciones. En el cuerpo tenemos muy distintas articulaciones que hacen pues, diferentes movimientos o funciones. La tipo 1 o bisagra es la articulación, por ejemplo, del codo, de la articulación umbilicovital, pero también de las articulaciones interfalángicas de los dedos, con ese movimiento de flexo-extensión que hace. Luego tenemos articulaciones pivotales, bueno, giran una sobre otra, como por ejemplo la que podemos ver entre la primera vértebra cervical, el atlas, y la segunda, el axis, que se encaja con esa especie de pico que tenéis ahí, con esos movimientos de rotación. La tipo 3 es la más perfecta de todas, la esférica, es la que tiene mayor rango de movimiento, una mayor amplitud de movimiento, y ejemplos clásicos pues serían la articulación del hombro, que veis aquí, o la articulación de la cadera, ¿no? Bueno, pues son articulaciones con altísimo movimiento y entenderéis que con mucha facilidad este engranaje puede verse dañado cuando hay fenómenos inflamatorios o cuando hay derrames articulares que pueden dañar al hueso, a los ligamentos, al cartílago, etc. Luego tenemos más articulaciones, como esta articulación llamada elipsoide, que hace movimientos también importantes, amplios, como puede ser las articulaciones de las metacarpofalángicas o de las metatarsofalángicas. Las articulaciones llamadas en silla de montar, a la base una encima de la otra. La típica es la articulación del primer dedo, la trapecia metacarpiana, de la base del primer dedo. Y finalmente, bueno, pues tenemos las articulaciones deslizantes, con una capacidad de movimiento menor, como puede ser, por ejemplo, las de los huesecillos de la muñeca, los huesos del carpo, ¿no? Tienen esa ligera capacidad de movimiento. Bueno, pues todas estas complejas estructuras que parecen casi relojes suizos, como tendréis, es fácil que se puedan ver dañados por un proceso de tipo degenerativo, de tipo inflamatorio, por depósito de cristales, cualquier cosita puede alterar la función. Y por otro lado, aparte de las enfermedades musculoesqueléticas, tenemos aquellas que se producen por un mal funcionamiento del sistema. Como nuestro organismo está parando los pies a la llegada de un extraño virus articulado que podría ser perfectamente el COVID, y por tanto, nosotros cuando los reumatólogos, cuando tenemos muchas enfermedades autoinmunes, cuando hemos visto que llegaba la pandemia, no sabíamos muy bien qué esperar, cómo iban a reaccionar nuestros pacientes que ya tenían un sistema inmunológico comprometido ante este terrible virus. La verdad es que no se ha reaccionado mal, el pronóstico no ha sido ni mucho menos el que pensábamos. El caso es que algo no va bien, si nuestro sistema inmunológico comienza a fallar, hay muchas clases de células, hay, como sabéis, una inmunidad celular, una inmunidad moral de anticuerpos, hay una inmunidad primitiva o innata que ataca bulto, digamos, y una inmunidad adquirida con memoria, que es mucho más específica, y hay muchísimas células que están implicadas en este inmunidad. Y en base un poco a esto, bueno, podemos hablar de algunas enfermedades que están producidas
originadas en una alteración del sistema inmunológico. Por ejemplo, en el caso de Catherine Turner hemos dicho que era una actriz de los años 80 que tocaba su carrera porque un día pues, se levantó y notó que una articulación de la mano, que puede ser una interfalangia proximal del tercer dedo y el corazón de la mano, como se ha dicho, ¿no? En comparación con las otras. Si nosotros profundizáramos y nos metiéramos en la articulación de Catherine Turner, pues antes de que se inflamase, veríamos pues, lo que son las estructuras normales, ¿no? Observaríamos, no sé si lo veis aquí, pues, tenéis el hueso subcondral, que es el que está justo inmediatamente tapizado por el cartílago articular, que es goma o almohadilla que impide que roce el hueso con él para hacer el movimiento. Luego tenemos una fina capa, esta capa rojiza que veis aquí, que se llama membrana sinovial, que es muy importante porque es la que se encarga de lubrificar o lubricar la articulación produciendo el líquido sinovial. Y todo ello rodeado, impermeabilizado por una cápsula firme que bueno, pues lo aísla del resto de estructuras. Pues bien, cuando se produce una artritis, un fenómeno inflamatorio, el tejido diana es esa fina membrana sinovial lubricante que se va a ver engrosada, se va a ver infiltrada de numerosas células proinflamatorias y se va a transformar en un tejido mucho más amorfo y grosero o grueso que se llama pannus sinovial. Y el pannus sinovial libera gran cantidad de enzimas, de citoquinas, de proteínas, que lo que hacen es destruir literalmente destruyen el cartílago, agujerean el hueso, destruyen los ligamentos, los tendones y producen la deformidad, el dolor y la inflamación. Bueno, y es que si nos metemos en la sinovial de cualquier paciente con artritis, en este caso con artritis reumatoide, veremos que hay un conjunto de células que aparecen atraídas por el fenómeno autoinmune, por el fenómeno inflamatorio, que estáis viendo ahí, y comienzan a liberar sustancias quimoatrayentes, sustancias como las citoquinas, que son proteínas que lo que hacen es activar a otras células para que, digamos, ataquen a la articulación, ¿no? Como si fuera algo que fuera ajeno al cuerpo. Y esa es la base de las enfermedades autoinmunes. Es decir, hay un mal reconocimiento de lo que es propio, el sistema inmunológico no reconoce a nuestros propios tejidos como algo de nuestro organismo y directamente va a destruirlo. Y eso es lo que pasaba, por ejemplo, en el COVID, en las fases inflamatorias del COVID, porque se producía ya una típica respuesta autoinmune, que era cuando ya el paciente se ponía muy malito con la afectación sistémica, pulmonar y general. Bueno, pues se produce una auténtica tormenta de citoquinas y un desequilibrio a favor de aquellas proteínas o citoquinas proinflamatorias frente a las que llamamos antiinflamatorias que intentan compensar. Aquí, digamos, no hay compensación posible y hay un permanente desequilibrio hacia las proinflamatorias. Así que si nos acercamos al dedo de Catherine Turner o de cualquier persona con artritis reumatoide, podemos observar cómo la sinovial no es ya una fina membrana, sino que es una especie de capa con proyecciones digitiformes o barbas muy hipertróficas que están dañando, como veis aquí, el cartílago articular y están activando, por ejemplo, estas células que se llaman osteoclastos, que lo que hacen es destruir el hueso. Están realmente produciendo como túneles en el hueso o erosiones que van a terminar por destruirlo. Bueno, un primer plano de los osteoclastos, liberando sus enzimas degradantes de hueso, y eso es lo que tenemos que intentar parar, como sea. Si profundizamos un poco en lo que es la patogénesis de esta enfermedad, bueno, pues ahí tenéis un poco el diagrama de las diferentes células implicadas, pues, bueno, en primer lugar, podríamos fijarnos en la célula dendrítica, esa célula que veis ahí, con ese aspecto, que parece una neurona, pero no lo es, como estrellado, es la principal célula que lo que hace es presentar los antígenos, es decir, presentar a las células del sistema inmunológico los restos de los microorganismos que producen las infecciones para que sean reconocidos por el resto y puedan ser atacados. Entonces se produce lo que es fundamental, que es la presentación del antígeno, la célula T, que tenemos una célula dendrítica de mayor tamaño presentando el antígeno a la célula T, debe encajar perfectamente y transmitir la información de a quién hay que atacar, pero no es tan sencillo como esto porque hay una gran cantidad de llaves y cerraduras que tienen que encajar para que se activen las células T y comiencen a producir, digamos,
clones activos de células T que a su vez van a ayudar a destruir al enemigo, en este caso, desgraciadamente, nuestro propio organismo. Luego están los macrófagos, como auténticos tanques que fagocitan, ¿no? El caso de los macrófagos que está englobando a un parásito en una vacuola y lo destruye, ¿no? Como si fueran comedores de gérmenes y comedores de células. Por otro lado, tenemos también pues, otro tipo de alteraciones. En el caso, por ejemplo, de los linfocitos B, que son las células que producen los anticuerpos. Aquí vemos cómo están interactuando con el COVID, por ejemplo, y está produciendo anticuerpos que señalizan como si fueran balizas los tejidos o las células los próximos a atacar. También muy importantes son los polimorfonucleares o microcitos o micrófagos, que son glóbulos blancos de menor tamaño, pero son los más numerosos que hay en el torrente sanguíneo. Y lo que hacen estas células de la inmunidad innata, la idea primitiva es circular por la sangre y los tejidos a la espera de detectar algún microorganismo o alguna célula que no funcione correctamente para proceder a su destrucción, a su eliminación, a su fagocitosis y obsoleta. Bueno, pues la artritis reumatoide, de todos modos, hemos dicho que afectaba a 300.000 personas en España. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres, en 3 mujeres por cada hombre afectado, con una gran media de aparición de entre 40 y 50 años, y cada año en nuestro país diagnosticamos unos 20.000 nuevos casos. O sea que realmente es un problema importante. Suele ser una poliartritis, hablamos de poliartritis cuando 4 o más articulaciones se ven dañadas, cuando son menos de 4, o sea, 3 o 2 hablamos de oligoartritis, simétrica porque afecta generalmente a ambos lados del cuerpo, pues afecta a las 2 manos, a las 2 muñecas. El 80% tiene un anticuerpo que se llama factor reumatoide, es positivo, y más recientemente se han detectado otros anticuerpos de una alta especificidad, que son los anti-PCP o frente a los péptidos cicloides. Es una enfermedad erosiva, como hemos visto antes, porque se produce una destrucción del hueso. Como consecuencia de la destrucción del hueso y de los tejidos blandos que sustentan ese hueso, es una enfermedad deformante. Los pacientes pueden tener graves deformidades y erosiones. Además, por su naturaleza autoinmune, puede tener también manifestaciones extraarticulares. No es raro ver pacientes con daño inflamatorio ocular o afectación en los pulmones, en los vasos sanguíneos, en la piel y a nivel neurológico. Cuando se les pregunta a los pacientes qué es lo que más limita, lo lógico es el dolor, pero también mucho el cansancio y la pérdida de autonomía personal a la hora de moverse o valerse. Bueno, pues ahora a continuación vamos a hablar de quizás el paradigma de las enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso sistémico, que, bueno, en el caso de la actriz de Selena Gómez, empezó, porque puede ser muy polimorfo, por una erupción muy característica que aparece en las mejillas, una erupción eritematosa, rojiza, que se llama eritema en alas de mariposa, una de las características o de los signos típicos de la enfermedad. Bueno, pues ¿cómo se desarrolla? ¿Cuáles son las causas de esta patología? Tenemos por un lado factores de tipo genético, tenemos factores ambientales, la luz ultravioleta influye mucho, factores de tipo de contaminación, alimentación, factores hormonales, y eso justificaría el hecho de que los estrógenos y el sexo femenino sean muchísimo más prevalentes que el masculino, y por supuesto alteraciones en la regulación del sistema inmunológico. Todo ello hace que se produzca de nuevo ese desarreglo en la aparición de las múltiples proteínas proinflamatorias, que hemos hablado antes que se llamaban citoquinas, la activación excesiva de los linfocitos T, de los B productores de anticuerpos, por tanto la generación de autoanticuerpos contra tejidos de nuestro propio organismo y también una activación de la inmunidad innata, de la inmunidad primitiva. Y todo eso produce daños no solamente en nuestras articulaciones, en nuestros huesos, sino en los riñones, en la piel, a nivel pulmonar, a nivel cerebral y a nivel cardíaco. Por tanto, el lupus es una enfermedad que puede ser muy dañina porque puede afectar prácticamente a cualquier órgano tejido de nuestro cuerpo. Y una de las características del lupus es su gran producción de autoanticuerpos, porque están muy activados los linfocitos B. Los linfocitos B maduran, se transforman en las llamadas células plasmáticas y generan esos autoanticuerpos, esas proteínas que van a fijar o a señalizar dianas a dañar por parte del resto del células del sistema inmunológico, y dependiendo del tipo de autoanticuerpos que se detecten, pues habrá un daño u otro, ¿no? En el caso
caso de los anticuerpos frente al DNA, ADN, son típicos de los lupus que producen o pueden producir nefritis. En el caso de los anticuerpos frente a las proteínas M, son muy, muy específicos de la enfermedad. Cuando se dirigen contra el ribosoma, entonces pueden producir manifestaciones de tipo neuropsiquiátrico, termolúpico. Los anticardiolipina generan trombosis de repetición y abortos. Y, por ejemplo, los anti-RO pueden producir en pacientes embarazadas un bloqueo cardíaco congénito en los niños, en los fetos de estas pacientes. El lupus es una enfermedad que afecta a cerca de 75.000 personas en España y es muy típico de mujeres, pues en 10 por cada hombre, jóvenes. Suelen debutar entre los 15 y los 40. De nuevo, otro ejemplo de enfermedad reumática que no es típica de las personas mayores. La causa es desconocida, no hablamos de posibles factores, pero desconocemos la causa última. Y un 90% de estas personas tienen afectaciones articulares, con daño en las manos, las muñecas, los codos, las rodillas, con inflamación, dolor, rigidez. Y por otro lado, por supuesto, el componente multisistémico, que puede estar también a veces desencadenado por la exposición a la luz del sol y a ciertos fármacos de tipo antiarrítmico, de tipo antibióticos, que pueden desencadenar incluso las conversiones, un lupus farmacoinhibitorio. El 50% de las pacientes, cuando tienen un embarazo, van a desarrollar brotes, se va a activar la enfermedad, hay que tener mucho cuidado y hay que prever el embarazo y hacerlo con el reumatólogo y con los ginecólogos o los obstetras expertos en embarazos de alto riesgo. Y son personas que además tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de desarrollar osteoporosis. La siguiente enfermedad que vamos a dar alguna pincelada es la gota, que ya hemos hablado antes, el tema de Carlos V. La gota surge por la acumulación excesiva del ácido úrico en nuestro organismo. Y eso se debe a una mutación que tuvo lugar hace 16 millones de años en un primate, del cual luego aparecen los grandes primates y los homínidos, por el cual el gen que codifica la enzima uricasa, que es una enzima que degrada el ácido úrico y lo transforma en el antoíno, que es un producto antínoco, pues se mutó y la enzima es inactiva, tanto en nosotros como en los grandes simios. Y eso hace que, por ejemplo, pues un felino o un cánido tenga una cifra de ácido úrico de 1, 2 miligramos por decilitro y, sin embargo, nosotros somos gorilas o los chimpancés, lo más que podría llegar a 6, 7 gramos por decilitro sin ningún problema. Ese es el motivo y no sabemos muy bien por qué, cuál es la causa de esa inactivación, que es la que ha llevado a ese acúmulo excesivo de ácido úrico en nuestros organismos. Se producen depósitos de auténticos cristales que se ven con esa luz, se llama birefringentes, que se depositan en la articulación y producen una reacción inflamatoria tremenda, muy, muy dolorosa, que generalmente suele ser recortada afortunadamente en el tiempo, podría ser, ¿no? Pero suele ser recibida. Afecta a 900.000 personas en nuestro país, son personas de varones generalmente de edad media, 50, 52 años, con una incidencia que ha aumentado en los últimos 20 años, fundamentalmente por los hábitos de vida, por el sistema metabólico, por el aumento de la obesidad, del sedentarismo. Hemos dicho que producen ataques agudos repetidos en diferentes articulaciones, puede atacar prácticamente a cualquier sitio, no solamente al dedo de muchas otras, pero son ataques muy potentes que hacen que cerca de la mitad necesiten baja laboral porque no pueden ni dar paso. Y solamente un tercio de los casos se explican por desórdenes en la dieta. Es decir, hay 2/3 de personas que hacen una dieta sana y normal y tienen gota, porque es un trastorno mucho más extenso, un trastorno del metabolismo de las colinas, como esas personas que tienen cifras altas de colesterol familiar y están delgadas o no hacen ningún tipo de eso. Pero hay que decir que es una enfermedad muy, muy, muy maltratada, porque menos de la mitad de los pacientes tienen un tratamiento correcto. Y además es una lástima porque es una de las pocas enfermedades reumáticas que con un buen tratamiento se curan, los cristales de los tejidos sinoviales y de las articulaciones. Cambiando durante el tercio, tenemos otra de las epidemias de nuestra época, que es la osteoporosis. Hemos visto antes a la Madre Teresa como paradigma de esta enfermedad y vemos ahí pues, una mujer en las diferentes edades de su vida cómo va produciéndose una disminución en su estatura y que está motivada en parte por esta pérdida de masa ósea que va a condicionar que pues se produzcan una serie de deformidades y acuñamientos, a veces con mucho dolor, que llevan a esa pérdida de estatura. Y eso es debido a que hay un desequilibrio entre la
células que forman hueso, que son los osteoblastos, que viendo cómo van cementando la matriz ósea para formar ese hueso nuevo, y que finalmente pues, quedan imbuidos como células maduras, llamadas osteocitos, como si fueran parte del andamiaje del hueso. Y posteriormente, los osteoclastos, que son esas células que hemos visto antes, producir túneles en las osteomatrices, pues estas son las que se encargan de eliminar el hueso viejo para que haya un perfecto equilibrio de renovación, de tal manera que aproximadamente al año, entre el 5 al 10% de nuestro esqueleto es renovado, y por tanto a los 10-15 años todo nuestro esqueleto lo renovamos por completo, como si fuéramos pues, no sé, una cigarra o que cambia de piel. En este caso cambiamos radicalmente de hueso, de todo el hueso. Lo que ocurre en la osteoporosis es que esos osteoclastos que veis ahí pues están muy activados, muy aumentados, y los osteoclastos no dan abasto para reparar, de tal manera que se ha producido una consunción de las clavículas y de los tejidos óseos hasta que se produce la ruptura del mismo. Quedan grandes huecos que terminan por dañar el hueso de tal manera que se termina por romperse, muchas veces por un pequeño traumatismo, o por un ligero impacto, que va a tener unas consecuencias que ahora veréis que son realmente terribles. En España se calcula que 2.200.000 mujeres tienen osteoporosis y 600.000 hombres. En el año 2017 hubo 330.000 fracturas y eso tuvo un coste directo e indirecto de más de 4.000 millones de euros. Una de cada 3 mujeres y una de cada 5 hombres que tienen más de 55 años van a sufrir una fractura a lo largo de la vida. Y muchas de ellas, el problema de la osteoporosis es que no va a dar síntomas hasta que ya está muy avanzado, con lo cual ya el tratamiento es menos eficaz. Por eso se le llama la epidemia silenciosa, porque no da la cara hasta que ya está en la fase final. El gran problema de las fracturas estaría sobre todo en la fractura de cadera, porque solo una de cada 5 personas que sufren una fractura de cadera se va a recuperar al 100%. Tened en cuenta que el 20% va a fallecer al año de la fractura por causas directas o directamente relacionadas con ella. El 10% adicional va a quedar como un gran dependiente y el otro 20% necesita o va a necesitar cuidados intensivos. Por tanto, es una cosa muy seria porque solo uno de cada 4 pacientes que reciben tratamiento para la osteoporosis siguen tomándose el tratamiento al año de su prescripción por el médico. O sea, realmente es un problema enorme. Es algo que deberíamos todos intentar mejorar. Como gran enfermedad reumática por prevalencia, la más frecuente de todas, tenéis a la artrosis. En el caso del rey emérito, empezó con múltiples dolencias, entre ellas las rodillas, y el problema fue que se produce una destrucción, un daño del cartílago articular, que como veis ahí está formado por diferentes células, los trombocitos, las fibras de colágeno, los proteoglicanos. Todo eso pues, hace que el cartílago sea sano y que haga su papel de amortiguador, de la almohadilla entre hueso y hueso. Pero por distintas circunstancias, factores de tipo metabólico, de tipo genético, por sobrecarga, por sobrepeso, por malos hábitos, malas posturas, comienzan a producirse laceraciones y fisuraciones del cartílago que conducen a una pérdida progresiva de su recubrimiento del hueso, de tal manera que va perdiendo su color nacarado, su brillo, y a la derecha veis los cortes histológicos, donde podemos ver cómo se produce, cómo se va deshilachando directamente, cómo va perdiendo células y va perdiendo propiedades y se va rompiendo, literalmente. De tal manera que progresivamente va a ir desapareciendo hasta dejar un hueso fácilmente pelado, un hueso frente a hueso que va a terminar pues, en una prótesis, porque no hay otra solución cuando tienes una artrosis avanzada que poner o hacer cirugía ortopédica. Hemos dicho que la artrosis es la enfermedad reumática más frecuente. Hay 7 millones de pacientes artrósicos en España, síntomas clínicos. Hemos dicho que las manos, las rodillas, las caderas y la columna son las articulaciones, las zonas más dañadas. La artrosis por sí sola es la cuarta causa de discapacidad en el mundo y sí que tiene relación con el envejecimiento. Por supuesto, cuanto más uso se dé, cuanto más años de uso, más desgaste va a haber de la articulación. Y por otro lado, también la obesidad influye mucho. Hasta 3 veces más riesgo de desarrollar artrosis tienen las personas obesas, y en el caso de articulaciones de carga como la rodilla llega hasta las 5 veces. Hay que decir que, al igual que la osteoporosis, menos de la mitad de los pacientes sigue el tratamiento correcto y que, desgraciadamente, al final la cirugía ortopédica es la única solución a la osteoporosis. Bueno, ya una vez que hemos dado un repaso superficial a las principales enfermedades reumáticas, que como veis son muchas y tienen un impacto enorme, vamos a hablar de médicos, de técnicas y de terapias, ¿no? De reumatología. Pero no sé, muy pesado.
Pero podríamos hacer una pregunta sobre a quién acudían los enfermos reumáticos en el pasado, ¿no? A qué médicos, si es que había médicos en aquella época. ¿No? Por ejemplo, en el caso del antiguo Egipto, pues tenemos una mujer médico que se llamaba Peshet, del siglo IV a.C., y que bueno, pues era famosa por sus remedios, por sus tratamientos para los pacientes. Ese que veis ahí es Scribonius Largus, que era un médico del emperador Claudio, que estuvo en las campañas de Britania y que fue uno de los que describió mejor una poliartritis en una mujer anciana, decía él, de oriunda o aborigen de Britania, de Inglaterra, que en realidad tenía entre 35 y 40 años cuando se han realizado los restos. ¿No? Este es un médico que luego se dedicó a tratar pacientes reumáticos en la Bahía de Ostia, en Italia. Posteriormente tenemos en la Edad Media pues, los hospitales que funcionaban incluso como sanatorios y como casas de hospedaje y para los menesterosos, ¿no? Para recoger a gente sin recursos. Y luego una cosa muy curiosa, en los años 50, como los médicos anunciábamos cigarrillos, ¿no? Entonces, los médicos fueron caña, más que los cigarrillos, fue una cosa muy buena, ¿no? Una cosa curiosa. En los años 40, este doctor que veis ahí, que se llama Bernard Conroe, fue el primero que acuñó el término reumatólogo como el especialista de las enfermedades reumáticas. Entonces, pues era el médico general o el médico internista o el traumatólogo que llevaba este tipo de... Y en el año 49 fue el doctor Hollander el que habló de la reumatología como especialidad. Y en el caso de qué remedios le daríamos a los enfermos reumáticos, en el caso de la sacerdotisa egipcia, pues se le darían ungüentos a base de diferentes grasas, aceites, médula ósea o de miel, a lo que se añadía harina, cebolla, comino, una cosa bastante pastosa y creo que poco eficaz. Un soldado romano, curiosamente, están escritas descargas eléctricas con el pie torpedo, ¿no? Que realmente no sé si era muy beneficioso para el paciente, por ejemplo, con la gota, que le dieran una descarga eléctrica en el pie. Y a los gotosos, en el medievo, se les empezaba ya a dar como corteza de sauce, como sabéis de ahí, luego se dedicaron la cicatriz salicílica. Y a Paul Klee tuvo la suerte, entre comillas, el pintor que hemos visto su revista, le daban ya, porque se fabricó, se patentó en 1897, pues tabletas. Digamos que esa era un poco la idea. En España, nuestra especialidad se reconoció como tal en el año 52 y se constituyó la Sociedad Española de Reumatología en el año 56, siendo el primer presidente Pedro Ponce. Esta es una fotografía de la junta directiva de la primera junta, que tenemos al segundo por la izquierda es Pedro Pons, a su izquierda está el doctor Barceló, que fue presidente de hace muchos años, y en los extremos los padrinos de primer orden, el primero por la derecha era el doctor Gregorio Marañón y el primero por la izquierda el profesor Jiménez Díaz. Como podéis ver, algunas de las mujeres de los médicos aparecen como a la derecha, y si quisiésemos la foto ahora de la SER, de la medicina en general, debido a la feminización de la medicina, pues probablemente habría pues, la mayoría mujeres y algún que otro hombre despistado. O sea que la cosa cambia bastante. ¿Qué prescribían los primeros reumatólogos españoles en los años 50 en el enfermo reumático? Pues probablemente el medicamento por el cual a estos tres señores les dieron el premio Nobel de medicina, que son los descubridores de la cortisona, ese producto que mejora mucho la artritis, pero luego lógicamente tiene unos efectos secundarios muy importantes. Posteriormente llegaron los primeros antiinflamatorios no esteroideos modernos, como es el caso del ibuprofeno, donde el doctor Stewart Adams y un compatriota nuestro, Antonio Rivera, en el año 1960, en los laboratorios Boots del Reino Unido, sintetizaron el ibuprofeno. Luego tendríamos los referentes AINES, como las multipiridazoinas, los derivados del ácido acético, los derivados del ácido propiónico, los sicanes, fenamatos, toxinas, todos los antiinflamatorios que utilizamos para menudo y que desgraciadamente tienen también sus efectos adversos a nivel gástrico, a nivel renal, de hipertensión, etcétera, que hay que tener cuidado porque hay mucho abuso a la hora de consumirlo. Para la gota, realmente el primer medicamento útil fue el primer hipoglicemiante, el primer fármaco que bajaba el ácido úrico en sangre, fue el alopurinol, que se sintetizó en el año 1966. Y además de eso, pues utilizamos lógicamente analgésicos, el metamizol del año 20, el
paracetamol, que se comercializó en el año 55, los antidepresivos tricíclicos también sirven para tratar el dolor neuropático en el año 60, o otro tipo de antidepresivos como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los mixtos de serotonina y noradrenalina, antiepilépticos como la gabapentina, la pregabalina, la oscarbazepina y los biorelajantes desde los años 60. Y luego tenemos un conjunto de medicamentos que utilizamos para el dolor que ya aparecían en esta tablilla sumeria del tercer milenio antes de Cristo, y donde se equiparaba ese remedio para el dolor con la palabra disfrutar, era lo que significaba la palabra en sumerio, y no era otra cosa, como podéis imaginar, que el juego de la adormidera, del opio, con la aparición de los opiáceos, y el propio doctor Sidehan, digamos, el primer médico inglés moderno, decía que de entre todos los remedios a que Dios Todopoderoso le ha complacido dar al hombre para aliviar los sufrimientos, no hay ninguno que sea tan universal y tan eficaz como el opio. Y si echáramos todos los medicamentos al mar menos el opio, sería una gran escala que todos los peces y un gran beneficio para la humanidad. O sea, digamos que tenía el opio en lo más alto de sus oraciones, ¿no? Tenemos pues la morfina, la codeína, la oxicodona, la ibuprofena, el fentanilo, el tramadol, la buprenorfina o el tapentadol, entre otros, como principales opiáceos, que sin duda son muy eficaces, pero también nos suponen un problema de salud de primer orden por las tremendas adicciones, que solamente hay que ver el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? En qué circunstancias o en qué situaciones han llegado a los problemas de adicción en ese país y también por extensión en Europa Occidental. Bueno, pues a Catherine Turner tuvo la suerte de que desarrolló la enfermedad cuando aparecía un medicamento, pues el medicamento o el estándar, digamos, para la artritis, el metotrexato, un medicamento que ya tiene muchos años, que se utilizaba en oncología como antitumoral, pero se vio que pacientes oncológicos con artritis mejoraban mucho al tomar este medicamento, lógicamente a dosis inferiores a las de los pacientes oncológicos. Y es que el metotrexato es el paradigma o el ejemplo principal de los fármacos modificadores de enfermedad, los FAMES. Estos FAMES, tenéis muchos, son fármacos que son beneficiosos para las enfermedades inflamatorias, pero hablamos de ellos como convencionales o no dirigidos porque no sabemos muy bien cuál es su mecanismo de acción. Y se incluyen los antipalúdicos, la cetoprina, la ciclofosfamida, la deflunomida, el metotrexato, como digo, el diclofenolato o la sulfasalazina, aparte de otros que veis ahí como aspirina, tacrolimus, etc. Son fármacos sintéticos, es decir, genéricos, son fármacos fáciles de sintetizar y de copiar. Entonces, bueno, esto hay que diferenciarlos de otro tipo de medicamentos que aparecieron a finales de los años 90, primeros del 2000, como los que se utilizan en muchas enfermedades reumáticas, como el lupus o las artritis, que son las terapias biológicas. Y estas terapias biológicas han supuesto un antes y un después para los enfermos reumáticos y para la reumática. Son, como sabéis, tratamientos muy complejos que se llevan a cabo por técnicas de ingeniería genética, de ADN recombinante, en un proceso complejo, son moléculas de gran tamaño, y actualmente disponemos de 18 fármacos biológicos originales con diferentes indicaciones, incluidos biológicos también para el tratamiento de la osteoporosis, como puede ser el deroxumab o la tirigalina. Pero aparte de los biológicos, que son muchísimo más complejos en su estructura, en su tamaño, y no tienen genéricos, porque no se pueden copiar exactamente igual, porque eso es muy complejo, pero sí que tienen fármacos, una vez que han caducado las patentes, biosimilares. Y estos medicamentos biosimilares, pues cada vez hay más, y han conseguido reducir el precio del original una barbaridad. Por ejemplo, ya hablábamos los compañeros, que el biológico más utilizado en el mundo, que es la adalimumab de Humira, pues tiene un coste medio anual de torno a los 2.000 euros, 10.000 euros, como costaba antes de que apareciera el biosimilar, y ahora un biosimilar pues se puede gastar 1.200, 1.200 euros. Realmente esos biosimilares han demostrado no ser inferiores en seguridad y eficacia a los originales, lo que han permitido es abaratar precios y por lo tanto ayudan a la sostenibilidad del sistema y a que más pacientes se puedan beneficiar de este tipo de tratamientos en todo el mundo. Y luego aparecieron fármacos modificadores de enfermedad químicos
pero que a diferencia del método SAT y su grupo, sí que van dirigidos específicamente contra una diana terapéutica, es decir, están diseñados a conciencia, ¿no? Vamos a bloquear esto, vamos a bloquear lo otro, y esos son las pequeñas moléculas, ¿no? Ahí tenéis el apremilás, el baricitinib, el nintedanib, el tofacitinib o el padacitinib, son algunos de ellos, estas terapias biológicas que, como son químicos, pues cuando se caduque la patente serán también genéricos y por tanto se adaptarán también mucho sus efectos. La diferencia entre un biológico y una pequeña molécula, bueno, pues esta es una imagen de cómo el biológico actúa en diferentes zonas de la cascada inflamatoria, pues actuando o bloqueando diferentes interleucinas o la presentación del antígeno por parte de la célula receptora del antígeno o la producción de células B, de anticuerpos por las células B, bloqueando la acción del osteoclasto, en fin, actúan a nivel extracelular. En cambio, la pequeña molécula lo que hace es actuar a nivel intracelular, o sea, internaliza y bloquea la activación de los receptores, pero a nivel intracelular. O sea, puede haber numerosas citoquinas o proteínas que se unan a diferentes receptores y lo que hace la pequeña molécula es bloquear cualquiera de ellas, en este caso las JAKs, bloqueando estas enzimas para que no lleguen la producción de la señal al núcleo celular y se produzca el cambio conformacional en la célula que se produce en la respuesta inflamatoria y autoinmune. Hay diferentes JAKs y diferentes pequeñas moléculas que bloquean distintas combinaciones de Janus quinasa, de estas enzimas, que son fundamentales para la perpetuación de la respuesta inflamatoria y el cambio de configuración de la célula hacia célula proinflamatoria. Bueno, estas son las indicaciones de los principales biológicos en pequeñas moléculas, en la reumatoide, en la espondilitis, en la psoriásica o en el lupus, y al ser medicamentos inmunosupresores potentes, pues necesitamos, los médicos, hacer una serie de cribados previos para valorar que el enfermo pues, no tenga problemas hematológicos importantes, no sea portador de una infección activa o latente, una hepatitis B o C, o VIH, una tuberculosis, así descartamos que no tenga una enfermedad cancerosa para poder ponerse de manera adecuada, y les vacunamos para evitar riesgos, puesto que al vivir estos enfermos tienen más riesgo de desarrollar infección, ¿no? Y luego hacemos un seguimiento estrecho donde repetimos pruebas y vigilamos el paciente. En definitiva, el uso adecuado de estas complejas terapias requiere un diagnóstico correcto previo. Y el diagnóstico exacto de una enfermedad concreta y tan compleja solamente lo puede hacer. Los reumatólogos lo hacemos de muchas maneras. Llevamos a cabo análisis del líquido sinovial, de ese líquido lubricante que se produce en exceso en la sinovial. Entonces, pues lo extraemos, en este caso de una rodilla, y lo analizamos, ¿no? Vemos cuáles son sus características, qué células lo componen, si hay gérmenes o no hay gérmenes, o hay cristales. Utilizamos para ello el microscopio de luz polarizada, ¿no? Analizamos el líquido sinovial para ver si hay esos típicos elementos como cristalitos birefringentes, en este caso veis imágenes de cristales de ácido úrico. Utilizamos muchísimo la ecografía. La ecografía nos permite hacer diagnóstico, ver desgarros tendinosos, nos permite ver acúmulos de líquido para luego poder hacer funciones guiadas. Esa imagen que veis ahí es el ecógrafo con señal Power Doppler, donde aparece esos puntitos rojos que no es otra cosa que la sinovial inflamada, la sinovitis, que indica que el paciente tiene un proceso inflamatorio activo. También hacemos estudios de los capilares del lecho ungueal, porque esos capilares cuando se pueden ver dañados en las enfermedades reumáticas, por ejemplo, la esclerodermia, la enfermedad de Pinto-Fouquet, se produce una pérdida de vasos sanguíneos, como paso previo al endurecimiento, a la fibrosis cutánea o tisular. Hacemos biopsias, por ejemplo, de las glándulas salivales menores, en el estudio, por ejemplo, del síndrome de Sjögren, donde aparece un infiltrado inflamatorio importante en la glándula salivar. Hacemos biopsias de las ampollas temporales en caso de vasculitis, enfermedades autoinmunes que afectan a los vasos sanguíneos. Realizamos biopsias de la propia membrana sinovial, guiándonos con el ecógrafo para ver por dónde va la aguja y coger la cantidad correcta y estar en el sitio exacto donde tenemos que pinchar. Aspiraciones de grasa abdominal para enfermedades de depósito como la tiroidosis, biopsias cutáneas, porque muchas manifestaciones de enfermedades reumáticas se acompañan de manifestaciones cutáneas. Utilizamos el PET, la tomografía de emisión de positrones, que no solamente se utiliza para detectar tumores, sino también para detectar vasculitis de grandes vasos, como es el vaso de Isaías, el Yasu, artritis de los gigantes. Los nervios también se pueden ver afectados
enfermedades inflamatorias reumáticas autoinmunes, biopsias de diferentes nervios periféricos como el sural. Llevamos a cabo técnicas de tratamiento del dolor guiadas por radioscopia, por ecografía, para ser lo más específicos y exactos posibles. Es decir, utilizamos isótopos radioactivos que destruyen la sinovial inflamada, la radiosinoviortesis, o diferentes técnicas para medir la producción de lágrima o saliva, desde Schreiner. Medimos la masa ósea para ver la osteoporosis con el densitómetro. En definitiva, los reumatólogos a día de hoy hemos desarrollado una gran cantidad de técnicas complementarias y terapéuticas que nos permiten ser especialistas, yo creo, bastante completos. Sin embargo, para sospechar una enfermedad reumática grave no hace falta con ser reumatólogo o especialista en ecología. Solamente se requiere cierta preparación y sobre todo mucho sentido común para identificar que una persona puede tener un signo de alarma reumático o un síntoma clave, para no enmascarar el proceso, es decir, evitar que tome un tratamiento que pueda hacer que no dé la cara adecuadamente, y recomendar al paciente que visite a su médico lo antes posible, el médico de cabecera, para que éste ya valore si lo debe derivar o no al reumatólogo. Por eso es muy importante esta guía que hemos desarrollado junto a los farmacéuticos sobre síntomas clave, signos de la alerta roja de que puede haber un problema reumático grave que exige una derivación precoz al médico, ¿no? Esa guía que tenéis ahí, la derivación de pacientes reumáticos desde la farmacia comunitaria, cuanto antes mejor. Acude a tu reumatólogo, es una guía que yo creo que estamos bastante orgullosos de ella, donde hablamos detalladamente, como podéis observar, podéis leer detalladamente, los signos o síntomas de alarma que pueden aparecer solos o en combinación. Tenemos, por supuesto, la inflamación de las articulaciones, el dolor, tanto articular como vertebral en reposo, la inflamación de los tendones, el enrojecimiento, como hemos visto antes, de las mejillas, la aparición de manchas rojizas, descamativas o sin descamación, la presencia de la rigidez por las mañanas al incorporarse, que el paciente también hace media hora en calentar, entre comillas, que pueda moverse, nódulos subcutáneos que aparecen cerca de los codos o de las rodillas, episodios de ojo rojo, como hemos visto antes, y que son muy frecuentes, como inflamación ocular, asociada a enfermedades reumáticas, de que sean incapaces los pacientes de abrir suficientemente la boca y esta pareja pequeña y vencida, que pueden tener incluso inflamación y dolor de las orejas y de la nariz como una manifestación de una enfermedad reumática, pueden tener dificultades para tragar o para respirar, debilidad a la hora de peinarse, de asearse, de levantarse, debilidad muscular brusca, pueden tener úlceras en las mucosas, en la boca, en los genitales, una pérdida brusca de cabello, puede estar enmascarando una enfermedad reumática como el lupus, puede aparecer fiebre en la película, pueden tener realmente una pérdida de autonomía tremenda, tenéis ahí todo tipo de síntomas que pueden sugerir un paciente que acude a vuestra farmacia en busca de ayuda que tiene una enfermedad reumática grave, y prácticamente cualquier órgano que se puede haber dañado. Y así que cuando se produce eso junto con dolor articular, rigidez, etcétera, pues hay que derivarlo al paciente, y que recomendarle que acuda lo antes posible a su médico. Es un ejemplo que en nuestro fondo de imagen de la reumatología tenéis una paciente con una artritis reumatoide, lo que tiene es una silabitis, o sea, una artritis en las muñecas, donde si nos acercamos un poco, pues podemos ver cómo aparecen auténticos globitos, lintomas a nivel de las muñecas, que no son otra cosa que acúmulos de líquido sinovial, de ese líquido lubricante que se produce por parte de la glándula sinovial en tal cantidad que aparece con ese aspecto brumoso, inflamando la articulación, poniéndola caliente y dificultando la movilidad del paciente. Luego tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de artritis reumatoide, que en vez de la muñeca, afectando a las articulaciones reumatoides. Observa que diferente el segundo dedo es normal a, por ejemplo, los demás, que tienen una inflamación significativa, ¿no? Además, el paciente, si le pidiéramos que cerrase la mano, pues le iba a costar mucho cerrar por completo, ¿no? Señal de que hay una inflamación y un acúmulo de líquido y distensión articular. En el caso de una gota, hemos dicho que suelen ser muy escandalosas porque el paciente pues, se le inflama muchísimo la articulación, como si fuera un guante de boxeo, en este caso en esta mano, donde podéis ver pues, que probablemente si le rozáis el dorso de la mano, el paciente va a ver las estrellas. De lo más doloroso que hay, junto al cólico nexítico, los ataques de gota, ¿no? La típica es la podagra, que es la inflamación de la primera articulación de toda la falange adentro. Son muy invalidantes, pero afortunadamente en la mayor parte de ellos responden muy bien a los antiinflamatorios o a la colchicina, y el paciente mejora rápidamente y recupera hasta el siguiente. Por eso es tan importante actuar
sobre la base de la enfermedad, que es la elevación del ácido úrico en sangre. En el caso de, por ejemplo, de la de rodilla, podemos ver cómo hay una gran diferencia entre la rodilla inflamada de la derecha y la normal de la izquierda. Como podéis ver, a la derecha de la imagen. O ya cuando además el paciente tiene psoriasis, ¿no? En este caso, un psoriasis pustuloso que afecta a los pies, con inflamación, dactilitis, alteraciones de las uñas, es decir, son enfermedades reumáticas con manifestaciones cutáneas o viceversa, enfermedades cutáneas con manifestaciones reumáticas, son enfermedades complejas que pueden inflamar un hombro, por ejemplo, parece una especie de pelota debajo de la piel, en el caso de una amiloidosis. Este es el típico aspecto de un paciente condilítico clásico, con cambios en las curvaturas de su espalda, donde podéis ver cómo aparece esa actitud hacia adelante del cuello, ese aumento de la giba dorsal, esa pérdida de la curvatura lumbar. El tema de la mariposa que hemos hablado antes, ¿no? Del lupus sistémico, como aparece en esta joven, y el lupus que puede producir esas manifestaciones cutáneas, eritematosas, rojizas, geográficas, en zonas expuestas, en los brazos, en el pecho, donde está otro paciente. O también hemos dicho que puede producir grandes áreas de alopecia del paciente, con grandes pérdidas de grandes áreas de cabello. Y luego tenemos otro tipo de manifestaciones como esta, donde veis una inflamación violácea de los párpados, que es típico de una enfermedad autoinmune que se llama dermatomiositis, que es bastante grave. Y luego tenemos llagas, aftas, úlceras en las mucosas, ¿no? En el caso de la enfermedad de Behçet, que es una vasculitis, que suele ser típica la producción brusca de llagas, ¿no? A nivel bucal y genital. O la edición de Raynaud, que es esa coloración blanquecina de las manos, que aparece con la condición al frío, y que, bueno, la mayor parte de las veces solamente es un trastorno circulatorio puro, pero que en ocasiones se puede acompañar, o puede ser la antesala de una enfermedad reumática, como puede ser una enfermedad fibrosante, inflamatoria, como hemos dicho antes, que afectaba al pintor. ¿Veis hasta qué punto cambia por la falta de aporte sanguíneo, por la baja construcción de los capilares y de los vasos más finos en la punta de los dedos? La boca fruncida, de la esclerodermia, cómo se va acartonando la piel y va impidiendo la apertura completa de la misma, el ojo rojo, en este caso una escleritis, en la condición anquilosante, o finalmente un ejemplo de artritis hepática juvenil de un niño con una artritis en la mano izquierda. Bueno, pues todo esto son ejemplos de pacientes que pueden llegar a la farmacia en busca de vuestra ayuda para que vosotros pues, les aconsejéis el que acudan lo antes posible al médico de cabecera. Dentro de los algoritmos de derivación, pues, si tenéis un enfermo que viene con dolor de la vía, con dolor articular, si además hay inflamación, está claro que tiene. Si el paciente tiene dolor y no tiene nada inflamado, pero el dolor es más nocturno o en reposo, es decir, un dolor inflamatorio que le despierta y se acompaña de una rigidez matutina de más de 30 o 60 minutos, pues es bueno derivar al paciente al médico. En el caso de un dolor de espalda, una lumbalgia, por ejemplo, si no mejora con el reposo, es inflamatorio y que derivar. Si mejora con el reposo, pero está ya meses con el paciente, acompañando al paciente, o se irradia por una pierna, el paciente tiene una pérdida de fuerza, de sensibilidad, le cuesta mucho incorporarse, o ha perdido peso, apetito, tiene fiebre, otro tipo de manifestaciones intestinales, oculares, digestivas, hay que recomendar que acuda a su médico. También puede presentarse la enfermedad reumática con un cuadro brusco de dolor o debilidad de hombros y caderas, con una incapacidad brusca del paciente, que estaba también y de repente apenas puede caminar, está muy cojo, apenas puede elevar los brazos, no se puede valer por sí mismo, y a veces se acompaña de dolor de cabeza, en las sienes, o de repente, aparte del dolor y la incapacidad, comienza a perder la vista en un ojo, o tiene dificultad para tragar o masticar, pues todo esto indica que hay un problema, y serio además, que puede ser pues, desde una polimialgia reumática a otro tipo de vasculitis con artritis de la gigante, y hay que recomendar al paciente que acuda para que pueda diagnosticar. Muy frecuente la combinación del dolor articular con la lesión cutánea, con las manchas rojizas en las mejillas, con las llagas en la boca, con la pérdida de cabello, a veces con nódulos, con calcificaciones, etcétera. Son ejemplos de la necesaria derivación que figuran en los algoritmos que tenéis en la. Bueno, para nosotros, para la enfermedad de reumatología, resulta fundamental
la educación e información al paciente. Cada vez los pacientes demandan más información, tener más información sobre su enfermedad, y lo mejor es recomendarles páginas web que sean serias, que sean rigurosas, como por ejemplo nuestra página inforeuma.com, donde viene gran cantidad de información para los enfermos sobre sus enfermedades, con guías específicas para cada tipo de patología reumática. Pues si tenéis, por ejemplo, que estar aprendiendo a vivir con la gota o con la artritis reumatoide, todas ellas editadas por la Asociación de Reumatología, por la espondilitis. Además, también acabamos de desarrollar un programa de ejercicio físico. Es importante que el paciente reumático, que sea posible, pues se mantenga activo. Es decir, pues, si no, la atrofia muscular, la pérdida de movilidad va a ser una cosa. También en inforeuma.com pues tenemos el programa ReumaFit con diferentes vídeos para hacer ejercicios adaptados a cada persona. Es muy importante recomendar a estos pacientes en inforeuma.com que visiten la página web para tener más información complementaria. Muchas veces falta tiempo. En definitiva, las conclusiones que podemos sacar de todo esto, que os he dicho, es que hay 11 millones de enfermos reumáticos en nuestro país, que hay 22.000, como sabéis bien, oficinas de farmacia comunitaria, que son la primera puerta de entrada para muchos a la sanidad. Es decir, que yo creo que hacéis una labor impagable, desde luego, y fundamental, y que con esto de la pandemia está claro que estamos todos en el mismo barco, y tenemos todos que remar en la dirección, que vos podéis vehiculizar, orientar, que redirigir a pacientes graves reumáticos hacia el médico, hacia el reumatólogo, y que, por supuesto, en medicina, como cualquier campo de nuestras especialidades, la detección precoz es sinónimo de calidad de vida, porque va a evitar secuelas, va a mejorar la respuesta al tratamiento cuando antes nos ponga, antes va a responder, y luego va a evitar, económicamente hablando, pues bajas, jubilaciones y muchos costes que ahora mismo pues son difíciles de asumir, ¿no? Por tanto, todos los profesionales de la salud debemos estar unidos en el cuidado de nuestra población para mejorar su calidad de vida y para mejorar el futuro de las próximas generaciones. Y nada más. Muchas gracias y espero que no haya sido mucho. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Paulino, por este repaso y esta exposición tan clara sobre estas patologías que realmente afectan a muchos pacientes y tienen un gran impacto económico en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Nos ha hecho un repaso sobre los datos de la enfermedad, sobre la fisiopatología de la enfermedad y sobre aspectos específicos de cada una de las patologías agrupadas en este grupo de enfermedades, ¿no? Y también hemos estado hablando de los tratamientos tan importantes, esa aparición de los medicamentos biológicos que realmente suponen un cambio en el paradigma del tratamiento de la patología y esa forma de garantizar la sostenibilidad del sistema a través de los medicamentos biosimilares. Como bien ha estado comentando, durante estos meses hemos estado preparando una campaña específica entre la Sociedad Española de Reumatología y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que se llama Escucha tu cuerpo, donde se aportan diferentes materiales para poder trabajar conjuntamente y de manera coordinada en la detección, en los algoritmos de derivación y en todos esos aspectos específicos que afectan a esta patología y esa colaboración médico-farmacéutica tan importante que puede beneficiar en alto grado a estos pacientes. Campaña importante, importantísima para esa coordinación, patrocinada por el laboratorio Mylan, interesantísima. Y la verdad es que ha generado mucho interés y mucho debate entre los asistentes a este webinar, y yo voy a comenzar preguntándole, he intentado agrupar un poquito las preguntas que nos han ido llegando y le voy a comenzar preguntando pues cuál es el papel de la farmacia comunitaria tras la pandemia. ¿Crees que debe ser reforzado como proveedor de salud e información sanitaria en este tipo de pacientes que acuden
generalmente de forma habitual a la farmacia comunitaria? Pues yo creo que es fundamental que reforzar el papel del farmacéutico en esa sociedad. Hemos visto que a veces, bueno, pues el sistema tiene las posturas frágiles y ahí tenemos que intentar colaborar todos los profesionales sanitarios para intentar brindar la mejor atención. Entonces, vosotros podéis tener un papel protagonista, yo creo, para muchas enfermedades, incluidas las enfermedades reumáticas, porque hay esos 11 millones de pacientes pues acuden en primer lugar casi siempre a la farmacia, ¿no? Para interesarse, pues, tienen un dolor en tal sitio, tienen otro problema, y vosotros muchas veces pues, los podéis orientar y podéis solucionar la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, solamente en aquellos enfermos donde veáis o sospechéis que puede estar ocurriendo algo raro o algo grave, en donde tenéis que recomendar esa derivación al médico de familia para que sea el probable. Pero sí, yo creo que el papel de la farmacia, está claro que después de la pandemia, que va a cambiar y se va a convertir en, si no lo era ya, en un agente fundamental para la salud de la población. Y otra pregunta que nos ha llegado es, evidentemente, esta campaña que se está impulsando conjuntamente entre los médicos y los farmacéuticos comunitarios, pero siempre hay áreas de mejora, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar o en qué puntos podríamos optimizar esta coordinación entre estos profesionales sanitarios? Pues yo creo que tenemos que intentar un poco aprovechar lo que nos ha traído la pandemia, ¿no? Lo poco bueno que nos ha traído la pandemia, que ha sido esa telemedicina o esa telefarmacia para que podamos utilizar algún tipo de sistemas o de redes, ¿no? Vamos ahora haciendo webinars conjuntos, ¿no? Pues llevar a cabo pues, de redes sociales entre farmacéuticos y médicos que nos permitan estar al tanto de pacientes comunes o de dudas que puedan surgir para que podamos resolverlas con rapidez o problemas, por ejemplo, de adhesión al tratamiento, que sabéis que es uno de los grandes caballos de batalla en los pacientes crónicos. Pero yo creo que realmente ahí tenemos mucho que hacer y se puede mejorar un montón gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que podríamos buscar un poco implicarnos todos en un mismo nivel para atender mejor a los enfermos. Otra pregunta que nos llega se refiere a la fibromialgia. Bueno, es una patología, bueno, realmente a veces complicada, incluso yo creo que de diagnosticar, usted me dice porque usted es el clínico y los que diagnostican, pero hemos tocado un poquito la fibromialgia, pero ¿cuáles serían los síntomas más importantes o cardinales de esta enfermedad Bueno, para poderla... es una enfermedad muy prevalente. Hemos hablado antes de los datos del estudio EPISER, con más de 900.000 personas en España con esta patología. Inicialmente, la fibromialgia era muy mal entendida, no solamente por la población, sino también por los propios médicos, ¿no? Porque era una patología que producía dolores generalizados, cansancio extremo, y luego cuando hacías pruebas o técnicas, pues no encontrabas ninguna causa aparente. Y entonces, desgraciadamente, muchos pacientes pues eran catalogados como psiquiátricos o derivados a psiquiatras sin más contemplación, por lo cual eso ha producido mucho sufrimiento. Entonces ahora hemos visto que la enfermedad, aunque tenga un componente psicológico en un porcentaje de pacientes, se debe a una sensibilización central, del sistema nervioso central, donde estas personas, que suelen ser mujeres, igual que el grupo de enfermedad muy prevalente en mujeres, pues tienen una amplificación de la sensación del dolor. Es decir, sus vías nerviosas que llevan el dolor hacia su cerebro, hacia su médula espinal, están aumentadas como si fueran un altavoz, y eso hace que tengan un dolor ante pequeños estímulos que para otra persona normal pues no son así dolorosos. El problema que tenemos con esta enfermedad, que produce, como digo, un sufrimiento muy grande, es que no tenemos tratamientos muy eficaces en este momento, pero la alternativa no debe ser dejar a los pacientes de lado, sino que intentar apoyarlas para, dentro de las posibilidades que tenemos hoy en día, pues ofrecerles lo máximo por parte del sistema de salud, ¿no? Hasta que tengamos un tratamiento idóneo. Otra pregunta que nos llega viene relacionada con algo que ha estado comentando, que
realmente esto es una enfermedad autoinmune sistémica y nos preguntan que cuánto puede condicionar la vida de un paciente reumático. Bueno, depende, lógicamente, pero vamos, si tienes una enfermedad autoinmune sistémica, si tienes un lupus, si tienes una esclerodermia o tienes un artritis reumatoide, pues lógicamente eso se supone llevar la espada de Damocles encima, ¿no? Porque puedes tener complicaciones a nivel visceral, es decir, pues un buen día pues, pueden comenzar a fallar tus riñones o producir síntomas a nivel cardíaco o a nivel cerebral. Por lo tanto, se necesita un estricto control y seguimiento de este tipo de pacientes para, en primer lugar, diagnosticarnos lo antes posible, porque cuanto antes actúes, menos secuelas va a haber y más eficaz va a ser la terapia. Y luego tienes que ajustar muy bien el tratamiento, porque muchas veces vas a utilizar corticoides, vas a utilizar inmunosupresores, que van a requerir una serie de medidas de control para evitar los efectos secundarios que son inevitables en los tratamientos a largo plazo. Por tanto, en este tipo de enfermedades en concreto, donde los reumatólogos más nos dejamos la piel, por así decirlo, para intentar mejorar las condiciones de vida, las condiciones laborales, los hábitos sociales de los pacientes y evitar estar ojo a visor ante cualquier complicación de estas sistémicas que digo que pueden complicar y mucho la enfermedad. Nos llega otra pregunta que va relacionada con los opiáceos. Y Sí. bueno, se habla de epidemia de adicción en de los opiáceos, bueno, que alcanza unas cotas muy altas en Estados Unidos. ¿Crees que aquí va a ocurrir exactamente lo mismo? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo estamos en España y cómo estamos también en Europa? Hombre, yo creo que es un problema del mundo occidental. Sin duda los Estados Unidos son la cabeza de lanza de este problema. Son medicamentos que son muy potentes, en el sentido de que alivian mucho el dolor y claro, aparte de eso son muy adictivos. Todo eso genera pues, hábitos que a veces no son saludables y pueden producir dependencias que sean peores que la propia enfermedad que estábamos intentando combatir. Entonces, el tema es que para manejar este tipo de terapias tienes que tener experiencia y tienes que hacer un seguimiento estrecho del enfermo, ¿no? Y además sería bueno tener, eso sí, ahí sí que sería muy interesante la colaboración, la coordinación entre el hospital, el médico de familia y la farmacia para seguir de cerca un poco cuáles son los hábitos del paciente, si saca más medicación de la que debe, si no, si pues, te va demandando más cantidad, porque todo eso tienes que hilar muy fino para evitar precisamente que el paciente caiga en la adicción al medicamento. Lo ideal sería el tener fármacos analgésicos inocuos, pero tanto los analgésicos opiáceos como por ejemplo los antiinflamatorios con el tema del daño renal y cardíaco, pues tenemos tenemos que intentar descubrir más medicamentos para poder tener una escena terapéutica más amplia y más segura. Pero de momento pues tenemos que conformarnos con lo que hay y hay que intentar maximizar, o sea, minimizar los riesgos. Muy bien. Como no puede ser de otra manera, una pregunta sobre los tratamientos farmacológicos. Pusiste una tabla durante la presentación donde se hablaba de esos medicamentos biológicos originales que aparecieron, yo creo que si no me equivoco, bueno, a finales de los 90, principios de los años 2000. Bueno, el infliximab, el adalimumab, el etanercept, el rituximab, bueno, en fin, una serie de fármacos que han supuesto esos fármacos para esta patología. Pues sí, yo de verdad que te digo que la aparición de esos medicamentos ha supuesto, por supuesto, para el paciente un cambio de paradigma tremendo, ¿no? Es decir, de pacientes que veías que agotabas las terapias disponibles convencionales hasta la fecha y veías cómo se iba marchitando como una rosa con el paso del tiempo, a realmente bueno, pues, tener tratamientos eficaces y tratamientos que han cambiado la vida de muchísima gente. Y aparte de eso, también nosotros como reumatólogos estamos agradecidos a las terapias biológicas porque nos han permitido también desarrollarnos mucho más a la hora de hacer nuestras labores de investigación, ensayos clínicos, etcétera, y vernos a nosotros mismos como médicos resolutivos, es decir, como médicos capaces de resolver pues, enfermedades muy graves que hasta hace unos 2 años eran irreparables y ves a la gente pues a lo mejor hacer una vida normal, llevar
su trabajo, etcétera, y con su tratamiento biológico, como el que se pone insulina para la diabetes, etcétera. O sea que realmente el cambio ha sido espectacular y nunca vamos a estar lo suficientemente agradecidos a todas aquellas que han descubierto estos medicamentos y lo bueno de todo esto es que siguen y siguen eh, fabricándose, produciéndose nuevos fármacos biológicos sobre nuevas líneas terapéuticas, lo que nos va a permitir reducir aún más a aquellos pacientes que no responden, ¿no? Porque algunos hay, pero cada vez menos. Ujú. Y bueno, y también en esa tabla nos mostrabas los medicamentos biosimilares que aparecieron, yo creo que en torno al año 2014, 2015. ¿Y qué importancia tienen los biosimilares en este área terapéutica? Bueno, yo creo que son muy importantes porque realmente hacen que el biológico sea accesible. Es decir, realmente cuando tenías solamente los originales, pues a veces tenías dudas o pegas para ponerlos, ¿no? Porque lo que era el coste farmacéutico era muchas veces inasumible, ¿no? Teniendo en cuenta la prevalencia de las enfermedades. Sin embargo, ya he comentado que con los biosimilares a veces el precio del original se ha reducido hasta 10 veces. Entonces, eso hace que tú puedas iniciar antes el tratamiento o tengas menos cortapisas a la hora de pautar este fármaco, ¿no? Así que estamos esperando a que aparezcan más biosimilares y que con el tiempo también las pequeñas moléculas, que son fármacos químicos, pero también son muy caros, lógicamente cuando salgan los genéricos de estos químicos también se va a abaratar el coste muchísimo. Y esto a día de hoy, con la situación que tenemos en nuestro país y en Europa en general, pues la factura farmacéutica es clave para mantener una asistencia sanitaria de calidad y universal. También nos llega una pregunta relativa a la seguridad de estos medicamentos que se usan en esta patología respecto, bueno, concretamente a alguna reacción adversa al uso de bifosfonato o de denosumab en osteoporosis, ¿no? Y en concreto en osteonecrosis mandibular. Sí. ¿Nos podrías decir cuál es la incidencia real de esta complicación y qué recomendaciones hay que comunicar para prevenirlo? Bueno, fundamentalmente hay que decir que son muy poco habituales este tipo de complicaciones. Sí que existen y a veces son graves, pero básicamente la incidencia de la osteonecrosis es aproximadamente, para que te hagas una idea, con los bifosfonatos está en uno de cada 1000 pacientes tratados y en el caso del denosumab, uno de cada 2000. O sea que realmente es muy poco frecuente. Lo que siempre aconsejamos antes de iniciar un tratamiento frente a la osteoporosis es que el paciente acuda a su dentista, a su odontólogo, para hacer una revisión en profundidad de la boca. Y si hay que hacer algún tipo de implantología o algún tipo de endodoncia, etcétera, entonces hacerlo antes de iniciar la terapia para evitar. Pero lo que no puede ser es que dejes a pacientes osteoporóticos sin tratamiento durante años por el miedo a que uno de cada 1000 o uno de cada 2000 desarrolle este tipo de complicaciones. O sea que no podemos tener pacientes con dentaduras maravillosas en silla de ruedas porque se le han roto las cadenas. No tiene sentido. Ya, totalmente. Nos llega una pregunta también relativa a técnicas diagnósticas y nos preguntan si la densitometría es la mejor técnica para diagnosticar la osteoporosis y calcular el riesgo de fractura. Bueno, la densitometría se basa en la emisión de rayo X y la resistencia que ofrece el hueso a ser atravesado por este rayo, y entonces eso se expresa un poco en gramos de masa ósea por centímetro cuadrado de hueso. Es la técnica que tiene la OMS como gold estándar, como técnica de elección para hacer el diagnóstico de osteoporosis, pero a veces nos sorprende porque hay pacientes que tienen densitometrías aparentemente normales que empiezan a tener fracturas de repetición. Y eso puede ser debido a que la densitometría calcula el global de la masa ósea. Por ejemplo, una vértebra de la columna puede tener una masa ósea normal, pero tener esa masa o esa cabecula muy concentrada en una parte de la vértebra y prácticamente hueca en otra parte. Y eso es lo que se rompe. Entonces, eso no lo detecta la densitometría. ¿Cómo está distribuida la masa ósea? ¿Cuál es la cavidad real del hueso? Ahí sí que es cierto que en las densitometrías más modernas
existe un software, que es el Trabecular Bone Score, el TBS, que sí que es capaz de detectar la distribución de calcio, por así decirlo, de la masa ósea, para ver si está homogéneamente distribuida y por tanto ese hueso es de calidad. Entonces un poco se está perfeccionando la densitometría en base a eso, ¿no? Pero digamos que también utilizamos diferentes índices clínicos como el índice FRAX para detectar el riesgo de fractura. Y en definitiva, yo creo que en el campo de la osteoporosis hay mucho que se está avanzando a día de hoy. Y ya con esta ya termino porque te he sometido a un interrogatorio durante estos minutos. Termino con una última pregunta, aunque nos han preguntado muchísimas más, pero como estamos cumpliendo el plazo del tiempo y vamos terminando el webinar, la última pregunta sería relativo a los dolores óseos de origen tumoral o infeccioso. ¿Cuáles serían los síntomas esperables en este tipo de dolor? Digamos que este sería, si hay una señal de alarma o una especie de alerta, ¿no? Como visto antes esa luz roja, sería este. Es decir, cuando te llega a la farmacia un paciente con un dolor muy intenso, además tú se lo notas en la cara, que está demudado, que está sudoroso, y ves al paciente que no se puede parar, que tiene que cambiar de posturas, que no sabe si ponerse de pie. Entonces es un dolor que no cede con nada, que el reposo no es reparador, que le despierta por la noche, que le saca de la cama, que se acompaña de pérdida de peso, de pérdida de apetito, de fiebre. Hay notas que algo raro pasa, algo grave, y esos son fundamentalmente los síntomas que tienes que tener en cuenta y que indican que puedes estar ante un proceso neoplásico o paraneoplásico o ante un cuadro infeccioso, ¿no? La fiebre, la pérdida de peso, el apetito, el mal reposo, todo eso, el mal aspecto, ¿no? Que tiene el paciente muchas veces, realmente lo ves entrar y ya sabes que algo pasa. Y esos son pacientes que tienen que ir, pero vamos, no voy a decir casi a urgencias, ¿no? Pero luego al médico, pero de cabeza. Bueno, pues ya únicamente me queda agradecer al doctor Paulino su brillante exposición y el habernos transmitido todo ese conocimiento sobre esta enfermedad tan prevalente y tan importante para el paciente y resaltar la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles asistenciales y también entre los distintos profesionales sanitarios. Hemos comenzado ese camino, hemos comenzado trabajando en esta campaña Escucha tu cuerpo en colaboración con la SER y con el patrocinio de Mylan. Y esperamos que todos los farmacéuticos comunitarios y todos los asistentes se adhieran a esta campaña, que yo creo que va a cambiar la calidad de vida del paciente y donde vamos a reforzar esa colaboración entre diferentes profesionales sanitarios para mejorar resultados en salud para este tipo de pacientes. Agradecer de nuevo al doctor Paulino y a todos los asistentes el haber llegado hasta aquí y emplazarles a esa adhesión a la campaña. Muchas gracias a todos y buena tarde. Yo solamente decir, para finalizar, que para mí ha sido un placer y un honor estar con los farmacéuticos, porque no obstante, mi abuelo era farmacéutico y a mucha honra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Paulino. Buenas tardes. Buenas tardes.